seguimos con los comentarios de nuestro querido compañero José Alfredo Guerrero Bautista. Adelante. Gracias. El tema que voy a hablar es de la libertad de expresión, que ha estado muy de moda. Muy caliente ese tema. Sí, en esta semana, pero realmente el primero que voy a tratar es el caso del Listín Diario. O sea, este periódico salió que una empresa donde tiene los servidores, una empresa de servidores donde tiene su contenido, le dio un plazo de 48 horas para sacar el... Muy fuerte. Entonces eso se le explica, y eso se le da una vuelta como atentado a la libertad de expresión. Pero eso no es nada parecido a eso. O sea, empresas que dan ese servicio, debe haber miles, cientos de miles en el Internet. ¿Y qué es lo que hace cuando se alquila un espacio? Tú alquilas un espacio en un servidor. Por X, por H, por R, que se decida salir en el contrato. Eso no ha atentado a la libertad de expresión. La libertad de expresión se trata mucho en el vacío, cuando hay que verla también en un contexto de conjunto de derechos. Por ejemplo, comparada con la libertad de asociación y el derecho a la propiedad privada. O sea, una empresa de servidores es una empresa privada. Yo hago negocio con quien yo quiera. Yo no necesito dar explicación cuando yo tenga que terminar un contrato. Simplemente libertad de asociación. Se dijo que por una cobertura de una noticia, pero eso es intrascendente. O sea, la razón pudo haber sido, mira, yo en mi servidor tengo poco espacio y quiero salir de todos los periódicos que son en español. Y no pasa nada. O sea, ahí no ha habido atentado a la libertad de expresión. Eso no tiene nada que ver con libertad de expresión. La libertad de expresión es cuando una persona en los medios que tiene control y se expresa, recibe entonces recibe un atentado con violencia o una amenaza creíble de un tercero. Es alguien que te dice a ti, te voy a matar o te voy a hacer un daño físico si tú hablas u opinas de una manera en medios que tú controlas. O sea, ¿cuáles son los medios? Por ejemplo, en la época antigua era un stencil. O sea, un stencil, tú puedes tener un stencil, tú hacías tu periódico y tú ponías ahí lo que tú querías. Son tus medios, tú pones tu línea editorial en lo que tú quieres poner en un panfleto. Con eso nadie se mete. O sea, nadie debería meterse porque son tus recursos y tus propiedades, ¿no? Entonces, claro, el Estado, lo que tú pones en un stencil, eso lo se veía, por ejemplo, en la época dura de los 70, tú escribías algo en contra del gobierno y entonces fácilmente te apresaban y te daban una pela. Eso es atentado a la libertad de expresión. Pero, o sea, aquí se ha, por ejemplo, despedido en varias ocasiones en los últimos años a periodistas de medios de comunicación que son privados. Pero si usted está en un programa de televisión, un programa de radio, y simplemente la línea editorial del periódico no le gusta como usted escribe, como usted habla o lo que usted comenta, simplemente le dice, mira, aquí se terminó el contrato. Yo no te estoy negando tu libertad de expresión, yo estoy saliendo de un contrato. Porque es simplemente un contrato, es rescindir un contrato. O sea, no hay atentado a la libertad de expresión. Atentado a la libertad de expresión, vuelvo y repito, es como en México, que tú escribes algo en contra de un narco y un cartel te mata. Atentado a la libertad de expresión fue lo que hicieron los musulmanes en el periódico francés, el periódico tiene una línea de insultar a todos, no solamente a los musulmanes, sino a todas las religiones. Y bueno, los musulmanes le mandaron un comando y lo mataron a todos. Esos son atentados a la libertad de expresión. Pero que me sacaron de un programa, que no me publicaron un artículo. Oye, eso no es atentado a la libertad de expresión. ¿Cuántos medios digitales hay en este país? Aquí tienen que haber más de 150 periódicos ahora mismo. Hacemos un search y hay 150 periódicos. Tú estás en un medio, te dicen que no, busca otro. O crea tu propia página web. Tú alquilas un dominio y tú gastas en un dominio menos de $300 y tú tienes un medio para expresarte. O sea que por ese lado no. O sea, la libertad de expresión hay que verla en ese contexto de que tú tienes libertad en los medios que tú controlas, en los medios que tú opinas, y lógicamente si te hacen atentado con violencia o amenaza creíble, entonces sí hay atentado a la libertad de expresión. Hay otros dos casos que se comentaron mucho. Uno de ellos es una ley que hay en el Congreso. Eso no tiene para mí. Yo voy a leer esa ley cuando salga del Congreso, que dudo que salga del Congreso. Porque es una ley que va en contra, por ejemplo, de lo que ahora mismo es la política en ese sentido de nuestro principal socio comercial, y que es Estados Unidos. O sea, J.D. Vance fue a Europa y puso a llorar a funcionarios europeos porque tienen leyes mordaza que están en la misma línea que lo que tenemos aquí. Y esas leyes simplemente no van a prosperar.
O sea que esa ley para mí no tiene ningún sentido y no va a caminar. Creará un instituto y que para regular eso no va para ningún lado. Y lo otro es un caso penoso que no vale la pena ni dar detalles, pero eso ya sí es una ofensa, una injuria y cosas que están pasando que, o sea, estamos cayendo en la barbarie. Cuando aquí periodistas dicen confiesan un delito de tener primero propiedad privada de cosas de una persona, o sea, ya es una confesión de un delito. Y luego el nivel en que lo hacen es un asunto realmente absurdo. Y ahí está el Código Penal, como se deben esas personas que se han ido injuriadas y difamadas, deben realmente participar y dar y someter a esa persona a la justicia. O sea, no, la libertad de expresión es como digo, o sea, es un derecho que tiene que verse en conjunto con otros. No se puede abusar de la libertad de expresión, ni en su stencil, ni en su periódico, ni en su medio. Hay que ser siempre ético y saber entonces los límites en que uno debe de moverse. Lo que pasa que yo siempre he dicho, y lo hemos hablado aquí, muchas personas cuando ven que este micrófono está enfrente, ¿verdad? Creen tener el derecho y todo lo que tiene que ver con hablar de una persona sin tener un dato conciso y preciso o verdadero. O sea, aquí no voy a decir todo el mundo, pero una gran mayoría de personas hacen mucho daño. Independientemente de que una información sea falsa o verdadera, las personas tienen que ver que tú tienes familia, que tú tienes tus hijos, que aunque esa información que se esté dando, que esa persona sabe que puede ser mentira, pero ¿qué van a pensar un hijo tuyo que tenga 6, 10 años cuando va al colegio, cuando va a la escuela, que tiran una información que no es real? O sea, mira, lo son muchas chismoso, cosas. los difamadores siempre han existido. O sea, ¿cuál es el problema ahora? La capacidad de expandir esas cosas. Porque imagina tu persona, cada uno de nosotros debe tener más de 10 o 15 personas que están hablando mal de uno ahora mismo. Decíamos antes de toda esta tecnología. Ahí viene fulano, nada más hay que prenderle la cámara y las luces, que de una vez va a hablar. Pero yo creo que se ha confundido mucho el libertinaje de expresión y la libertad de expresión. Con la libertad. Lo que pasa es que no hay ley de duelo. Lamentablemente no hay ley de duelo. Entonces, aquí, cuando las autoridades o quieren hacer un trabajo X o Y, porque como todavía no sabemos de qué se trata la ley, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchas personas que se están pasando de la raya con relación a hablar y a depotricar personas que muchas veces se pagan informaciones para que tú digas cosas de otra persona y que esta persona, por ejemplo, que está delante del micrófono, no le importan las consecuencias. Pero ahí el culpable principal es la justicia, porque es que la justicia se define como un servicio que no tiene costo, pero realmente tiene costo. Porque para actuar en justicia contra los difamadores, tú tienes que constituir abogados, tienes que gastar tiempo, tienes que estar detrás de ellos. Y la justicia te falla un caso 3 o 4 años después. O sea, esos casos debe crearse un procedimiento que sea tipo el Código Laboral. Una justicia rápida en la que realmente tú vayas y se resuelva. Pero el esquema como está, actuar en justicia es complicado, entonces esa gente se basa en eso. Pero vamos a esperar que estas cosas, porque no vamos a hablar de ese tema que ha sido viral, porque realmente yo digo que nos estamos pasando. Muchas veces cuando tenemos un micrófono delante. Gracias, mi querido José Alfredo, por tus atinados comentarios siempre. Vamos a seguir, Jesús, y quería ir por la línea, por algo que me preocupa, y lo estábamos hablando antes de entrar al programa, y te decía de esas remesas que entran a República Dominicana, y ese 5% que se le quiere poner a esas remesas que tienen al país en esa línea. O sea, el país capta muchos recursos. ¿Y cómo esas personas que mandan, por ejemplo, $50, $100, dependiendo qué tipo de trabajo tenga para mantener a su familia, que dejan los abuelos, le dejan el hijo a la tía, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede eso afectar, Jesús Heraldo, las remesas que reciben una gran cantidad de personas que esperan esos chelitos para pagar el alquiler, para mantener a los muchachos que dejan aquí los abuelos, que dejan aquí, por ejemplo, una madre? ¿Qué puede pasar en ese sentido? Mira, lo primero es que eso simplemente, como todo lo que ha anunciado el presidente Donald Trump, que es un anuncio. Entonces las personas empiezan a reaccionar y a sobrereaccionar con los anuncios.
Eso está por verse, porque eso puede tener un impacto también positivo para Estados Unidos, porque va a retener un 5% de todas las remesas que envían los migrantes o los ciudadanos y residentes, no residentes, ilegales hacia el resto del mundo. En el caso de la República Dominicana, conforme a las estadísticas que publica el Banco Central, las remesas que envían los dominicanos de todas partes del mundo rondan los 11.000 millones. Van a estar en un rango de 11.000 a 12.000 millones en este año. Eso significa que si colocan un 5% de impuestos de retención, eso significa 500, 600 millones de dólares menos que entrarían a la República Dominicana y que se quedarían en Estados Unidos, porque es un impuesto. Ahora, para el dominicano que recibía $100, ahora va a recibir 95, que recibía 500, ahora va a recibir 450, es una pérdida de su poder adquisitivo, de sus ingresos disponibles, al menos que el dominicano en el exterior haga un esfuerzo y entonces decida si desahorrar para mandar el dinero completo. Y claramente que sea el impacto para la República Dominicana, dice, bueno, son 500, 600 millones de dólares, eso es marginal con relación al volumen de 45.000 millones de dólares que le entran a la economía, pero para muchas familias, que yo sé, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, es mucho dinero, porque te vea mucha gente hablando de miles y cosas, pero aquí las familias dominicanas sobreviven. Sobre todo porque usted vio una estadística que presentó el gobernador del Banco Central de que el 50% de la población gana menos de 13.000 pesos y que había que aumentar los salarios, y él ha estado abogando ese tema hace mucho tiempo. Y entonces tú le preguntas a la gente cómo esa gente no vive con 13.000, quizás viven con remesa. Entonces, claro, eso va a tener un impacto. Pero ¿qué es lo que yo digo? Sobre todo a la comunidad que está en Estados Unidos que nos esté escuchando, porque del total de la remesa, alrededor del 70% viene de los Estados Unidos, que no tomen acciones, sí, porque eso está por verse. Claramente, uno de los países más afectados va a ser México, va a ser El Salvador también, que vive de la remesa, es un socio estratégico también ahora de los Estados Unidos. Y van a haber países más afectados que República Dominicana. Por lo tanto, el impacto es marginal en la República Dominicana, pero claro, a nivel macro es marginal, pero a nivel micro de la familia, hay familias que se van a ver afectadas porque van a decompletar el presupuesto de ingresos que tenían para cubrir los gastos. Bueno, quería que nos aclarara eso porque hay muchas personas preocupadas con relación a ese caso de las remesas. Gracias, Jesús Geraldo. Ahora nos vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro invitado, el licenciado Doménico Eduardo Núñez Pimentel. Estás escuchando